La incertidumbre por la onda expansiva de la guerra en Oriente Próximo llega a muchos sectores y muy variados. Los viajes internacionales y los visados pueden sufrir modificaciones. Los extranjeros que vienen a Castilla y León a estudiar español ya empiezan a cancelar algunos cursos y los empresarios miran con lupa las exportaciones. Buenas tardes, pero de momento lo más tangible ya lo estamos notando en nuestros bolsillos. Desde que el sábado comenzaron los ataques sobre Irán, gasolina y diésel no han parado de subir. El estallido de la guerra en Irán ha hecho que veamos cómo se alza el precio de los combustibles, pero también notaremos de forma más indirecta cómo se encarecen otros productos. Además, analizaremos cómo podría afectar este conflicto a las exportaciones de Castilla y León. Desde la Junta de Castilla y León muestran su preocupación por las repercusiones que esta guerra pueda tener en nuestra economía y dicen que es importante que no se pierdan las relaciones comerciales con las zonas implicadas. Y el Gobierno de España ha enviado una fragata a Chipre. Dice el Ejecutivo que lo hace como muestra del compromiso de España con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental. Mientras Trump sigue arremetiendo contra España, tilda a nuestro país de perdedor. El rey transmite por su parte su solidaridad con las personas afectadas y los países afectados por este conflicto. Enorme inquietud y preocupación la situación crítica y especialmente peligrosa que atraviesa Oriente Próximo. En poco menos de 2 horas comienza uno de los 2 debates a los que se van a enfrentar los 3 principales candidatos a la Junta y hoy han dedicado el día a prepararse. Aún así, en la jornada de campaña hemos visto a otros cabezas de lista e incluso a líderes nacionales por Castilla y León. Llegan cambios en el tiempo. Mañana vuelven las precipitaciones y los avisos, sobre todo en las zonas montañosas, donde puede nevar y el viento será intenso. Además, bajan las temperaturas. La subida ahora ha sido mucho más deprisa que cuando la guerra de Ucrania. Que esto pueda terminar pronto, pues ojalá, cuanto antes termine mucho mejor para todos, pero nos tememos que de momento no va a ser así y por desgracia va a seguir subiendo. Apenas ha pasado una semana desde los primeros ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y nuestros bolsillos ya lo acusan, también aquí en Castilla y León. Desde el lunes hemos ido a grabar a una misma gasolinera y esto es lo que nos hemos encontrado. Los precios no han dejado de subir, hasta el punto de que ahora mismo el diésel está más caro, ahí lo ven, que la gasolina. Ha aumentado 30 céntimos el gasóleo y casi 20 la gasolina en apenas 4 días. Desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, vemos como el precio de los combustibles no ha dejado de subir. De hecho, esta semana nos sale más caro repostar. Si nos fijamos ahora mismo en los precios tanto de la gasolina como del diésel, ambos superan el €1,50. Son unos precios que están afectando especialmente al sector transportes, quienes nos han contado que estos costes están condicionando la viabilidad de algunas empresas. El aumento de precios en el combustible se viene notando desde hace una semana. Estamos pagando el combustible 30 céntimos más caro. Si nosotros, nuestra media de consumo de un vehículo pesado son sobre 4.000 litros al mes, a 30 céntimos estamos hablando de 1.200 euros ahora mismo ya en la factura. Lleno y pago, no miro el precio, la verdad. Como tuve que echar igual combustible, no me da lo mismo, pero estoy obligado a echarlo. De todas formas, el lío este que nos estamos metidos pues nos supone un encarecimiento de todo, pero no solo del combustible. Y ahí es donde la preocupación se extiende al consumidor medio. Yo tengo coche eléctrico, me llegará la subida de la luz también. Estamos ahí viendo qué pasa. Espero que se solucione todo. El coste, advierten los transportistas, empieza a ser inasumible. Quieren que se adopten medidas preventivas. Es que si no nosotros cerramos, o sea, es que cantidad de empresas pequeñas y cantidad de autónomos, sobre todo, que la viabilidad que ahora mismo es muy complicada. Ya se hizo cuando estalló la guerra de Ucrania, pero ahora, dicen, están notando una subida de precios mucho más rápida. El conflicto con Irán también podría hacer que las grandes refinerías priorizasen el suministro a sus propias gasolineras y que el resto se enfrentasen a un problema de abastecimiento. Es lo que advierten desde una operadora española especializada en la comercialización del petróleo. Si los grandes refineros solo abastecen
sus gasolineras abanderadas, JATA se ve cada vez una situación un poco más de más dificultad a la hora de operar, por digamos el lastre financiero que tiene con el tema del confiable que hemos hablado, pues probablemente ese 48% de gasolineras no abanderadas puedan tener también pues reducción de suministro. Bueno, esas son las consecuencias que notamos a pie de calle, digamos, pero la economía a mayor escala también vive con incertidumbre la evolución del conflicto, porque puede afectar a las exportaciones a Oriente y a Estados Unidos, una vez más, también a los intercambios comerciales. Las empresas de Castilla y León viven con incertidumbre el inicio de este conflicto porque de ello va a depender una parte de sus ganancias. Oriente Medio supone más del 1% de las exportaciones de Castilla y León. Solo el año pasado nuestras empresas vendieron a estos países por valor de 311 millones de euros y lograron un superávit de casi 200. Las principales mercancías son aisladores eléctricos, productos de farmacia, neumáticos y un alimento, los cereales. Al final, si se encarecen la energía, pues se encarecen los procesos productivos y, por desgracia, al final el que lo terminará pagando seremos los consumidores en la cesta de la compra. Lo peor de todo esto es la incertidumbre, porque no sabemos por dónde tirar los empresarios. Cuando tenemos incertidumbre nos quedamos total y absolutamente parados hasta ver cómo se resuelven las cosas y cuál es la realidad de la situación para poder tomar decisiones en ese momento y poder actuar. Las repercusiones que esta guerra pueda dejar en la economía de Castilla y León preocupa a la Junta. Hoy su portavoz ha explicado que Estados Unidos y los países de Oriente Medio son dos ámbitos territoriales muy importantes para las exportaciones y en general para las relaciones internacionales de comercio de nuestra comunidad, y por eso ha dicho que interesa mucho que estas interacciones no se deterioren. Cualquier circunstancia que afecte a la capacidad del comercio internacional pues puede traer un perjuicio para nuestra comunidad autónoma, para sus empresas, para sus trabajadores y, por tanto, hay una cierta preocupación tanto por el impacto en el comercio internacional como por el coste en la cadena de valor de las producciones y la inflación que con ello se pueda generar, y también el aumento del precio de algunas materias primas. Y es que un conflicto de tal magnitud abarca más dimensiones de las que podemos imaginar en un primer momento, porque el espacio aéreo y los visados para entrar en países como Estados Unidos, por ejemplo, pueden sufrir modificaciones. De hecho, no sería la primera vez que se emplea como una forma de presionar diplomáticamente. El pasado diciembre, Washington ya aplicó vetos a ciudadanos europeos en el marco de una disputa por la regulación digital. Son medidas que podrían limitar la entrada en el país a distintos perfiles y tendrían competencias para hacerlo, por ejemplo, por cuestiones de seguridad y sin que existan antecedentes judiciales. Actualmente, para viajar a Estados Unidos se requiere tener el pasaporte en vigor con una vigencia mínima de 3 meses más allá de la fecha de regreso y una autorización electrónica. Un visado que se llama ESTA tiene un coste de $40 y hay que rellenar unos determinados datos y normalmente en un periodo de entre 1 hora y 48 horas se concede automáticamente. Estos requisitos pueden variar si cambiamos el destino. Por ejemplo, antes había uno muy complicado que era China y ahora desde hace 2 años o año y medio aproximadamente se hace un visado pero que se tramita en el país y es gratuito. Hay otros países como por ejemplo Kenia y demás que te piden unos visados complicados de conseguir. El problema ahora se encuentra en Oriente Medio. Más del 50 al 60% de los viajes entre Europa y Asia se realiza a través del Golfo Pérsico. En 5 días de guerra ha habido 3 millones de pasajeros afectados. Entonces, no sabemos qué va a pasar. El principal problema que tenemos es la incertidumbre de los pasajeros que tenemos varados principalmente en el Golfo Pérsico y luego también pasajeros que tienen salidas inmediatas y las compañías aéreas todavía no nos permiten la cancelación de esos vuelos. Las autoridades piden evitar desplazamientos no esenciales y consultar las alertas oficiales antes de viajar.
Si hay un sector especialmente sensible a los vaivenes internacionales es el de la industria del español. En Salamanca, la ciudad que recibe aproximadamente al 70% de los estudiantes que llegan a Castilla y León a aprender el idioma, la preocupación es máxima y por un doble motivo. Por un lado, la posible ruptura comercial total con Estados Unidos, son muchos los alumnos de ese país que eligen nuestra comunidad para aprender el idioma, y por otro, el conflicto en Oriente Medio que impide que lleguen estudiantes asiáticos, también un nicho muy relevante y en el que ya se han producido las primeras cancelaciones. La mayoría de los alumnos que llegan a Castilla y León para aprender nuestro idioma procede de Europa, pero también llegan de países como Japón, Corea y China, o desde Estados Unidos. Son precisamente los alumnos de estos lugares los que ya han empezado a cancelar sus cursos de aprendizaje. Los primeros porque deben hacer escala en Doha y está cerrado el espacio aéreo. Los segundos, por miedo a acercarse al lugar del conflicto. Y luego al resto de los mercados, naturalmente a los norteamericanos les genera mucha inquietud el hecho de venir o de acercarse a la zona de conflicto, aunque Europa, nosotros ya sabemos que está relativamente lejos de Medio Oriente, pero siempre nos va a afectar porque por la inquietud que genera de lo que hablaba antes, ¿no? Cuando hay incertidumbre e inquietud, pues la gente dice lo dejamos para el año que viene y ya veremos cómo van las cosas. No es la primera vez que este sector tiene que hacer frente a una situación crítica. Cualquier movimiento internacional que haya y que genere incertidumbre influye en su estabilidad. Y esta que ven es la mejor fragata que tiene el ejército español y el gobierno ha decidido que la envía a Chipre, el único país de la Unión Europea que ha atacado Irán esta semana. La fragata española se va a integrar en el grupo que lidera una nave de Francia. El gobierno, en bloque, esta vez, defiende esa postura porque forma parte, dicen, de una misión defensiva y no de ataque. Aseguran que España es un Estado comprometido con Europa, Naciones Unidas y la OTAN. Hoy, por cierto, precisamente el secretario de la OTAN ha justificado los ataques contra Irán. Volvemos a Madrid, Alba. Sí, el responsable neerlandés justifica estos ataques porque dice Irán estaba cerca de convertirse en toda una amenaza también para Europa y señala que aunque la OTAN no está integrada, sí que es verdad que todos los aliados en su gran mayoría apoyan la actuación del presidente Donald Trump. Un Trump que hoy ha vuelto a arremeter contra España, tilda a nuestro país de perdedor y le acusa de ser hostil con la OTAN. El rey, por su parte, hace un llamamiento a la contención en Oriente Próximo y defiende la necesidad de que Europa permanezca unida. Contención en el uso de la fuerza, el respeto máximo por la vida y la seguridad de la población civil y la búsqueda de salidas diplomáticas y también por la garantía de las libertades y los derechos humanos frente a la represión. Tras desmentir el Gobierno a la Casa Blanca y reiterar que la posición de España no ha cambiado ni una coma respecto al conflicto, una postura refrendada hoy nuevamente. La postura de España es absolutamente coherente, no se ha movido ni un ápice. El Ministerio de Defensa confirmaba hoy el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre para prestar apoyo tras el ataque iraní. Se trata de la fragata más avanzada tecnológicamente de nuestro ejército y su cometido será ofrecer protección y defensa aérea. Así lo detallaba el Ministerio en un comunicado. Un despliegue que, afirma el Gobierno, muestra el compromiso de España con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental. El compromiso español es absolutamente permanente en todos los organismos a los que pertenecemos, eso sí, dentro del marco de la legalidad internacional. Margarita Robles mantuvo un encuentro con el embajador estadounidense en el que le reiteró el compromiso de España con la OTAN, pero se mantiene también firme en no permitir el uso de las bases de Rota y Morón. Desde el PP han cargado nuevamente contra el Ejecutivo y su postura en el conflicto. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras. Todo es una farsa. Sánchez y su Gobierno dicen una cosa, pero hacen la contraria. Mientras tanto, el conflicto continúa su escalada. Estados Unidos ha hundido con un torpedo lanzado desde un submarino una fragata iraní con más de 150 tripulantes. Irán lanza nuevos ataques contra Qatar, Israel y Azerbaiyán y su Guardia Revolucionaria asegura que ha alcanzado a un petrolero estadounidense en el Golfo. Israel ha continuado su ofensiva hacia Beirut y Teherán. Hoy también un experto en geopolítica ha estado en Salamanca para impartir una conferencia y allí ha defendido la importancia de que la comunidad internacional siga respetando las reglas que rigen el orden global. Incluso, dice,
en un contexto marcado por profundos cambios. El rosario de guerras de la que estamos viviendo, de la que el conflicto actual en Irán es una prolongación, no es sino una expresión de todos los cambios que se están produciendo en el mundo, en los equilibrios del mundo. Las reglas ayudan a que estos cambios se produzcan de un modo ordenado, pero no los evitan. Y mientras continúa la escalada del conflicto en Oriente Medio, muchos son los españoles que ya han regresado a casa. Los últimos 171 pasajeros procedentes de Omán y Emiratos Árabes. Continúa así el operativo de evacuación llevado a cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de tierra o también por el aire, con vuelos comerciales y también con vuelos del Ministerio de Defensa. Actualmente hay 545 castellanos y leoneses residentes en países de Oriente Medio. El consejero de Presidencia ha contactado con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio para obtener la última información y para coordinar posibles colaboraciones entre administraciones. Además, desde la Junta ofrecen 2 vías de comunicación para quienes necesiten ayuda. Hemos habilitado en el portal de acción exterior de la Junta de Castilla y León un enlace específico con recomendaciones para las personas de Castilla y León residentes, desplazadas o en situación de tránsito en los países afectados, y también el teléfono de información 012 está habilitado para este efecto. Ni por la mañana ni tampoco por la tarde. Hoy ninguno de los candidatos a presidir la Junta de PP, PSOE y Vox participa en actos o mítines electorales. Los 3 están dedicando este día a preparar el primer debate de esta campaña, que les va a enfrentar a partir de las 10 menos cuarto de la noche. Pero la campaña ha seguido. Miguel Tellado, secretario general del PP, ha estado en Ávila. Allí ha dejado claro que el gobierno de Fernández Mañueco es el que interesa a Castilla y León porque es el único que genera certezas. Frente a esto, dice el PSOE que ha abandonado a nuestra tierra y es el reflejo de la política separatista y la desigualdad. Habla de un atraco a mano armada en cuanto al modelo de financiación ante el que dice los socialistas de Castilla y León se han callado. Por eso Sánchez ordenó a Santos Cerdán fulminar a Tudanca para colocar al alcalde de Soria como candidato. Porque necesitaba un candidato aún más sumiso, que se plegase aún más. En Salamanca, apoyando a los candidatos del PP por esa provincia, ha estado la portavoz de los populares en el Senado. Alicia García ha cargado contra el abandono, dice, del PSOE a las infraestructuras de Castilla y León y ha confrontado la gestión de Alfonso Fernández Mañueco con la de Pedro Sánchez. Mientras en España con Sánchez nos asfixian a impuestos a todos los españoles y los servicios públicos que son de su competencia no funcionan y empeoran cada día, aquí tenemos un presidente como es Alfonso Fernández Mañueco, que no solo baja los impuestos, sino que es líder en España en los servicios públicos. Primero en educación, primero en servicios sociales, en dependencia y en atención a los mayores. El candidato del PSOE por Burgos, Daniel de la Rosa, ha reprochado a la Junta falta de implicación con el Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes. Además, ha acusado al PP de ser el culpable de que hayan abandonado la comunidad 147.000 jóvenes en 10 años. Ha defendido la garantía de que el medio rural disponga de servicios públicos y una política coherente contra la despoblación. Una ley integral, con presupuesto propio, con financiación, que aborde cuestiones relacionadas con el empleo vinculado a la demanda de empleo del territorio, con la formación, con la vivienda y con el transporte, con los servicios. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha tenido un coloquio con el socialista zamorano y expresidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid. Un encuentro al que ha sucedido una charla con los diferentes candidatos de la lista que ha elaborado el Partido Socialista en Zamora de cara a las elecciones. El presidente de Asturias continuará mañana en esa provincia, participando en otro acto en la localidad de Benavente.
El jefe de la delegación de Vox en Europa ha defendido políticas que prioricen a los españoles en el acceso a la vivienda. Buxade ha insistido en que ha aumentado la inseguridad. Que es la inseguridad y es la inmigración masiva y descontrolada. Los datos son tremendos. En el último año ha crecido el 20% los delitos contra la libertad sexual en Burgos o el 80% en Aranda de Duero. Tenemos claro lo que hay que hacer. Nosotros queremos deportaciones inmediatas. Queremos que las órdenes de expulsión se puedan ejecutar de forma inmediata. Queremos que sea un delito entrar ilegalmente en el territorio nacional. Queremos que aquellos que cometen 2 o más delitos sean deportados inmediatamente del territorio nacional. Queremos que toda condena por un delito superior a 2 años de prisión lleve aparejada inmediatamente la expulsión del territorio nacional. El candidato a la Junta de Podemos Alianza Verde ha estado hoy en Ponferrada. Denuncia la situación actual de la sanidad y de la vivienda en Castilla y León. Las condiciones del personal sanitario son de absoluta precariedad, las listas de espera se han cronificado y en el Bierzo la situación es alarmante. Faltan profesionales en oncología, la situación de vivienda en Castilla y León es preocupante. En los últimos años hemos sufrido una subida de precios de los alquileres. En ciudades como Ponferrada los precios de los alquileres se han disparado en 6 años un 40% y es evidente que no ha sucedido lo mismo con los salarios. Esta medianoche termina el plazo para pedir el voto por correo. Ya no se puede solicitar en oficinas, pero todavía quedan unas horas para hacerlo a través de la página web de Correos. Para los que opten por esta vía, recuerden que el 11 de marzo, el próximo miércoles, es el último día para depositarlo. Y en plena campaña electoral siguen apareciendo diferentes denuncias entre los partidos políticos. Anoche, en el programa Cuestión de Prioridades, el candidato de Soria Ya acusó al candidato socialista y regidor de Soria de financiar su campaña con el sueldo de alcalde. Con el dinero que pagamos los sorianos en el ayuntamiento, está costeando la campaña y viajando de un lado a otro por toda Castilla y León. Lleva 6 meses que está recorriendo Castilla y León y lo está recorriendo cobrando un salario por el Ayuntamiento de Soria. O sea, que no sé si es grave o no, pero no es éticamente adecuado. Y hoy el diario El País publica que Castilla y León ha levantado la protección oficial a viviendas del barrio vallisoletano de Villa del Prado. La candidata del PSOE por Valladolid ha aprovechado esta noticia para criticar a María Pardo, la directora general de Vivienda y también candidata. Que el Partido Popular haya puesto de candidata por Valladolid a la que hasta ahora era la directora general de Vivienda, con el currículum que tiene y con lo que está haciendo, que es especular con la vivienda, ya nos está dejando muy claro el mensaje de lo que el Partido Popular quiere hacer con la vivienda cuando llegue a la Junta de Castilla y León, que no es otra cosa que lo que ha hecho durante estos 39 años, especular con la vivienda y que la vivienda pública no sea accesible. El cine ha sido testigo a lo largo de los años de muchos procesos electorales y de todo lo que rodea a las citas con las urnas. Una obra memorable de Miguel Delibes, el disputado voto del señor Callo, nos demostró hace ya muchos años la importancia para los políticos de todas y cada una de las papeletas. Vamos a recordarlo. Esto está completamente abandonado. Veníamos por lo de las elecciones, ¿sabe? Sabrá usted que hay elecciones el día 15, ¿verdad? Algo y decir en Refico la otra tarde, sí señor. Las elecciones del día 15 son fundamentales para el país. Rememoramos la obra de Delibes para recoger las peticiones del municipio más despoblado de la comarca del Bierzo. Los médicos no suben, solo somos personas mayores que necesitamos ir al médico. La carretera no la arreglan. Más comunicación, que se pudiera poblar esto un poco más y más vida para los pueblos. Hay que procurar simplemente que la gente vote. Cada voto cuenta, pero en Barjas apenas quedan ya 14 vecinos. Antes éramos muchos. Había 2, 3 bares, teníamos mucho, pero claro, la gente se marchó y pues el invierno es duro. Así que hay elecciones en Barjas el día 15, pero no hay campaña ni políticos. Cada vez somos menos, no tenemos ni medios de comunicación, muy poco. El disputado voto del señor Callo no es tal aquí, donde el 15 de marzo, juntando a los vecinos de las pedanías cercanas, están llamados a las urnas 140 vecinos.
Cae una red de narcotráfico que operaba en la localidad leonesa de Palanquinos. Desde allí distribuían droga a Asturias, principalmente éxtasis. Se han incautado más de 6.700 pastillas. También tenían cocaína, heroína y un arsenal de armas. De los 10 detenidos, 3 ya están en prisión. Y tremendo lo que ha pasado en Cobaresa, en un barrio de Valladolid. Un hombre exigía a su padre la mitad de la herencia después de la muerte de la madre y acabó apuntándole con una pistola hasta que consiguió 30.000 euros y el coche. La víctima explicó a los agentes de la Policía Nacional que había enviudado recientemente. Su hijo le exigía la mitad de la herencia, algo a lo que el progenitor se negó, por lo que el joven sacó un revólver, le apuntó con él a la cabeza y le exigió que abriera la caja fuerte. La víctima, bajo intimidación, le hizo entrega de 30.000 euros. El detenido también se hizo con la llave de un vehículo, propiedad de su padre, en el que abandonó el lugar. Tanto el vehículo como el detenido fueron localizados en su domicilio en Laguna de Duero. Fue puesto a disposición judicial y ya ha sido puesto en libertad. Los GEOs de la Policía Nacional han localizado el cuerpo de la joven de 20 años que permanecía desaparecida tras el accidente del martes en Santander, cuando se hundió una pasarela que conectaba dos playas. Es la 6ª víctima mortal. Además, hoy se ha conocido que el 112 ya avisó a la Policía Local de Santander del mal estado de esa pasarela 24 horas antes del trágico suceso. Las agresiones a los profesionales sanitarios han vuelto a subir en el último año. En su mayoría son insultos en la propia consulta o coacciones a través de redes sociales. En 2025 se contabilizaron un total de 513 denuncias. Esto supone un 26% más con respecto al año anterior. Lo que más ha subido además son las amenazas a los profesionales sanitarios. Aquí en Castilla y León fueron un total de 28 denuncias, 9 solamente en la provincia de Burgos. El mes en el que más se contabilizaron fue en junio. Faltan muchos datos. ¿Por qué? Porque muchos personal sanitario no se atreve a denunciarlo o a ponerlo en conocimiento de la policía, simplemente lo deja en sus círculos internos. Entonces, los datos que tenemos nosotros no son 100% a lo mejor fiables, pero sí que es verdad que las agresiones sanitarias en el 90% de los casos casi se centran en amenazas, insultos, faltas de respeto. España produce cada vez más electricidad, sobre todo renovable, pero muchas empresas no pueden usarla. El problema no es la energía en sí, sino la red para conectarla. Las compañías eléctricas denuncian saturación y aseguran que hay proyectos industriales que se están quedando fuera por falta de capacidad. Hay electricidad, hay empresas que quieren invertir y hay industrias dispuestas a instalarse. El problema está en medio, en la red eléctrica. Existe una saturación, es decir, España tiene electricidad que se produce localmente, electricidad que es competitiva, por lo tanto tenemos una oportunidad económica muy relevante. La red está siendo un cuello de botella para que la industria aproveche esa oportunidad y pueda consumir esa energía. Ese cuello de botella significa algo muy simple, empresas que quieren conectarse y no pueden. Cada vez que se dice un no, se pierde un proyecto de inversión, se pierde empleo, se pierden impuestos y por lo tanto servicios y desarrollo. El sector energético asegura que el problema viene de lejos. Durante años las inversiones en redes han estado limitadas por normativa. Ahora el Gobierno prepara un Real Decreto para aumentar ese límite de inversión más de un 60%. Hicieron un proyecto que es positivo y lo que necesitamos es que lo aprueben y las empresas estamos dispuestos a ejecutarlo. Un problema que se nota especialmente también aquí. Muchísima renovable, es muy importante también conectar a la industria para que pueda aprovechar. En Castilla y León, 9 de cada 10 puntos de conexión ya están completos. El tema de redes es lo que hay que solucionar para que la rueda del desarrollo siga girando. Y mientras tanto, las eléctricas ya han presentado proyectos para acelerar conexiones industriales. Estas naves en construcción forman parte de una inversión millonaria que comenzó hace año y medio en la planta aeronáutica de Inmapa, empresa palentina dedicada a la matricería. Y ahora su puesta en marcha puede verse condicionada por la disponibilidad de suministro eléctrico. Está conectada a la red de alta tensión. El aumento que hemos solicitado es un pasar de 850 kV a 2000 y ahí es cuando realmente nos han dicho que tenemos que ponernos a la cola,
que hay una solicitud de energía en el país brutal. Una respuesta que no les pilló de improviso porque hace unos 2 años, debido al crecimiento de la empresa, solicitaron a su distribuidor aumentar la potencia de 600 kilovatios a 1000. Les dijeron que no era posible. En un principio pensamos que era para un problema técnico y después de muchas reuniones y de muchas discusiones, la verdad es que nos dijeron que el problema era mucho más profundo, porque no tenían potencia para podernos suministrar. La solución, por el momento, la desconocen. Ahora mismo no tenemos ninguna información más que esperad, poneos a la cola, vamos a ver cómo se va a ir suministrando la energía que se está demandando, pero tenemos un verdadero problema a nivel nacional. Desde Inmapa apuestan por la utilización inteligente de la energía. Generan 1,2 megas gracias a las placas solares que han instalado en sus tejados, pero no es suficiente, dicen, y por eso solicitan a todos los agentes implicados una solución para poder seguir invirtiendo y generando empleo en Castilla y León. Se ha notado ya esta tarde, la borrasca Regina ha dejado las primeras lluvias, sobre todo en el sur de Castilla y León. En las próximas horas se van a extender al resto de la comunidad. Sergio Hernández. Vuelve la inestabilidad a nuestra comunidad, se vuelven a reactivar las precipitaciones en muchos puntos de la comunidad, unas lluvias que van a ser también bastante intensas durante esta próxima madrugada y buena parte de la jornada de mañana, con cantidades bastante destacadas en zonas del sur de la comunidad y también en zonas del norte, tanto de León como de Burgos, incluso en los alrededores de la Sierra de la Demanda, también en la parte más oriental de Soria podríamos acumular más de 30 o 40 litros por metro cuadrado. Además, aparte de lluvia, vamos a tener nieve, nevadas bastante contundentes también durante esta próxima noche, superando el metro de espesor en zonas de la Cantábrica leonesa. También en el sistema ibérico nevará bastante, sistema central, y atención porque mañana a primeras horas en zonas de Meseta, de Salamanca y de Ávila la cota de nieve podría bajar hasta tan solo los 800 metros. Leire Martínez, la que fuera cantante de La Oreja de Van Gogh hasta hace poco, acaba de publicar su primer disco en solitario y hace unas horas ha lanzado su nuevo videoclip. Ese trabajo tiene sello de Castilla y León. El director y la directora de arte son vallisoletanos y nosotros hemos estado con ellos. Pero les invitamos a ver esta secuencia desde fuera de la piscina, como la vieron estos dos vallisoletanos que trabajaron en el videoclip. Esta vez la verdad que solo lo he dirigido, lo cual agradezco, porque normalmente siempre termino haciendo de todo. Mi función básicamente es que lo que sale en el plano, esa copa, esa cortina, todo eso tiene un sentido y está colocado por algo en concreto. Carlos, director y realizador, habitual de artistas como Siloé, ya estuvo tras el primer videoclip de Leire en solitario. Este segundo videoclip tiene otra estética mucho más diferente, es una estética mucho más colorida, una estética divertida, una estética un poquito gamberra. Sara, arquitecta técnica de profesión y pintora, actriz y cantante por vocación, es la primera vez que trabaja con un artista de este nivel. Este rodaje en concreto, él sabía que me hacía especial ilusión. En este salón de actos del Colegio Lourdes se conocieron y siguen haciendo teatro y proyectos profesionales paralelos tan bonitos como este. Ha sido carta blanca absoluta, ¿eh? Me dijeron, tenemos que hacer esto, me pasaron la canción y me dijeron, a ver qué se te ocurre. Trabajar con Carlos, que aparte de compañero de trabajo, en este caso es amigo, me deja mucha libertad. Y a la piscina volvemos para ver si se quieren mojar. Entre esto... Me abrazaría el diablo sin duda. ¿Y esto? Por ver tu cara al escucharme hablar. ¿Con qué se quedan? Yo absolutamente Team Leire. Yo tengo problemas aquí. Yo soy muy fan de La Oreja de antes, la de ahora.